Hola, muy buenas noches. Es un gusto de nueva cuenta saludarlos a través de Foro Jurídico en estas jornadas de entrevistas que estamos realizando para ver en esta ocasión el amparo con grandes expositores que vamos a tener aquí, a Iván Güereña y a Ángel Morales, y por supuesto está con nosotros Norma Leiva. Les mandamos un saludo de parte de Jackie Huerta, que no puede acompañarnos el día de hoy. En esta sesión lleva por título El amparo fiscal en la defensa de los derechos humanos, y será sobre los temas que iremos abordando a lo largo de esta tarde. Me gustaría presentar a Iván Güereña. Sí, sí, pronuncié bien tu apellido, ¿verdad? Sí, muy bien, sí. Güereña, sí. Iván es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y otra en Derecho Procesal Penal. Así también cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Se ha desempeñado como juez mixto de primera instancia y juez de primera instancia y juez de primera instancia en el ramo civil en el Poder Judicial del Estado de Sonora. Actualmente es secretario proyectista del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo, Sonora, en donde ha prestado servicios por más de 20 años. Es catedrático de la Universidad Durango Santander en las maestrías de Amparo y Derecho Penal con la asignatura de la Jurisprudencia, y es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito en el estado de Sonora. Y también nos acompaña Ángel Morales, como os habíamos platicado. Es un jurista con una sólida formación académica y extensa trayectoria en derecho administrativo y fiscal, respaldado por 22 años de experiencia en el ámbito jurisdiccional, destacado por el profundo conocimiento del marco normativo administrativo y constitucional, así como por la capacidad para resolver asuntos complejos con criterio independiente y estricto apego al derecho. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Así también es especialista en justicia administrativa, maestro en Derecho con especialidad en fiscal. Además cuenta con una maestría en filosofía aplicada y cuenta con dos doctorados, el primero en Derecho Judicial y el segundo en métodos de solución de conflictos y derechos humanos. Actualmente es abogado postulante con destacada trayectoria en el sector privado, especializado en litigio judicial y estratégico desde las instancias administrativas, contenciosas y amparos, y es profesor en la licenciatura en Derecho en la materia administrativa y fiscal en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y es candidato a magistrado de circuito del Tribunal Colegiado del 10º Circuito Judicial. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Un noches. gusto. Un gusto Buenas estar aquí con noches. ustedes. Muchas gracias. Pues me gustaría empezar preguntándoles, eh, en materia fiscal, nosotros en algunas ocasiones podemos ver que la mayoría de personas que acudirían a los tribunales en estos casos a solicitar un acceso a la justicia serían empresas o personas que están tributando. En estos casos, ¿han ustedes tenido algunas sentencias o han promovido algunas demandas en las cuales hayan aplicado, por ejemplo, la perspectiva de género? No sé si se va a contestar Ángel y después Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a este foro de gran prestigio. Me siento muy congratulado. Saludo muy respetuosamente a Norma Leiva. Muchas gracias por la invitación. Julio, muchas gracias. Iván, muchas gracias por compartir este foro conmigo. Me siento Un muy gusto, doctor. congratulado de estar aquí. Bien, mira, te platico alguna experiencia muy rápida acerca de este ámbito de protección en materia administrativa y fiscal sobre unas personas que tenían venta de su lugar de origen, unas indígenas de Juchitán, Oaxaca, que para darles un espacio en un mercado público les comentaron que tenían que ir a
inscribirse, en este caso, al RFC. Acudieron al Servicio de Administración Tributaria, pero pues ellas no dominaban bien el español y cuando les iniciaron el procedimiento de inscripción, pues los inscribieron con la obligación más alta, que es producción de alcohol. En efecto, las ciruelas, lo que vendían, tenían una descomposición de alcohol, pero pues no se comparaba, por ejemplo, a marcas cerveceras o a este tipo de empresas que generan millones de ganancias, ¿no? Pues eran unas mujeres que, imagínate, de comunidades indígenas, pobres, aparte de este sector de la marginalidad que hay en nuestro país, y que luego la autoridad administrativa pues les haya dado una multa porque les puso la obligación más alta, a pesar de que ellas habían manifestado la obligación, no se les había pues aplicado el protocolo en todos los sentidos que merecen estas comunidades, ¿no? Sobre todo un intérprete al momento de estar frente a la autoridad, una orientación que en este caso pudiera conllevar a que realmente las colocaran en el régimen que deberían de estar. Pues en este caso me tocó a mí, esto que te estoy platicando ya tiene muchos años y pues indudablemente se quedó sin efectos la sanción o la multa, pero la verdad que fue uno de los casos que siempre quedan pues en mi memoria. Muy bien. Ok, en seguimiento a los comentarios del doctor Iván, del doctor Ángel Iván, yo me encantaría que lo comentaras desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación. Ahora tú como secretario de acuerdos de un tribunal colegiado, que comentaras cómo has aplicado la perspectiva de género en materia fiscal, y me interesaría mucho, partiendo de que nuestro público también es abierto, no nada más fiscalistas y profesionales del derecho, sino que comunidad, y se trata de aportar a la sociedad conocimiento, que también les comentaras un poquito si pudiera ser la posibilidad, que legalmente sí se da, aplicar la perspectiva de género en materia fiscal, pero me interesaría el régimen más simple, el reciclo famoso, sí, y que platicaras un poquito del amparo desde esta perspectiva. Sí, en el tribunal donde actualmente me desempeño como secretario proyectista, en relación con la materia fiscal, hasta ahorita no nos ha llegado un asunto en el sentido donde se haya aplicado, netamente hablando de una materia fiscal, la perspectiva de género. Sí han llegado algunos asuntos en materia administrativa en donde se ha aplicado esa situación. Por ejemplo, yo recuerdo una que para mí fue eh, pues muy estimulante, muy satisfactoria la resolución. eh, en tratándose de una ley local de aquí del estado de Sonora, en donde se imponían mayores requisitos, aquí sí, al hombre, para poder adquirir su jubilación, mayor edad, incluso que no podía, tenía que acreditarse que no estaba trabajando, otros requisitos mayores a los que le exigía a la mujer, ¿no? A la persona de sexo femenino. Entonces, en esa ocasión fue una de las primeras veces donde se aplicó esto precisamente de la perspectiva de género. Aquí lo interesante es que todo esto aconteció hace aproximadamente, pues, yo creo que ya unos 10 años antes de que la Corte se pronunciara al respecto y antes de que toda esta figura se plasmara en tesis y tuviera una evolución. Entonces, desde ese momento, nosotros aplicamos una perspectiva de género precisamente porque se atribuía al hombre mayores exigencias partiendo del supuesto de que el hombre era el proveedor de la familia, que el hombre era más fuerte y que por lo tanto tenía que tener una mayor edad para dejar de trabajar para efectos de que pudiera adquirir la pensión. En este caso, se concedió el amparo sobre esa disposición legal y años después existieron pronunciamientos de colegiados y posteriormente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese sentido precisamente. Julio, gracias, muchas gracias, Iván. Sí, es muy interesante ver cómo desde hace algunos años se han ido incorporando estos criterios que posteriormente fueron sido retomados por la Suprema Corte y establecidos en jurisprudencia. Hoy también algunas personas que nos han acompañado en estas entrevistas nos han comentado el
la elaboración, por ejemplo, de los protocolos que ha hecho la Corte, que son de gran utilidad al momento en que se prepare una demanda o también que se proyecte el sentido de una sentencia. Norma, no sé si querías hacer una pregunta sobre el tema del SICOR. Sí, como yo creo que hay que explotar a estos monstruos, como les digo yo, de la materia fiscal, porque los conozco de muchos años y tienen una experiencia increíble que en lo personal les admiro mucho. A mí me encantaría, doctor Ángel, que comentaras un poco del régimen simplificado, porque hay mucha sociedad que por desconocimiento o temor de acercarse al servicio de administración tributaria, por esa ignorancia, lo digo con respeto, los multan. Y la verdad que las multas ya no son como hace 20, 30 años, 5,000, 2,000 pesos, 1,000 pesos, son muy elevadas. Y a mí me gustaría que Fuero Jurídico aportara a la sociedad un poquito de qué manera pueden contribuir de una manera económica y que no les repercuta en su patrimonio a este tipo de vendedores y que pueden darse de alta ante el régimen simplificado. Y después de tus valiosos comentarios, a mí me gustaría que el doctor Iván comentara qué tipo de amparo indirecto en un juzgado de distrito se puede promover si no les llegaran a respetar sus derechos fundamentales a ese tipo de contribuyente. Sí, por favor, doctor Ángel. Muchas gracias, Norma. Fíjate que sí te comento, este régimen siempre, pues lo he analizado desde un punto de vista académico en un plano reflexivo. Ha tenido historia, este régimen pues surge de otros antecedentes que ya se habían venido dando en la legislación tributaria mexicana. En el caso, por ejemplo, de que al principio existió algo que se llamaba régimen de pequeño contribuyente, REPECO, luego surge algo que se llama régimen de incorporación fiscal y por fin en el 2022 entramos como régimen simplificado de confianza. Yo creo que el legislador se ha humanizado un poco más, hemos ido evolucionando en el respeto del contribuyente, de la persona que se le impone una serie de obligaciones administrativas y que tiene que cumplir con la autoridad tributaria en estos casos. En ese sentido, creo que sí se ha venido reconociendo. Fíjate, yo siempre había criticado el de incorporación fiscal, que es el antecedente del régimen simplificado de confianza, porque no les permitían hacer deducciones personales en una declaración de personas físicas. Y yo, pues, una de las reflexiones que hacía es que las deducciones personales tienen un origen de un sentido humano, es decir, ese reconocimiento de la dignidad de la persona y no precisamente por la riqueza que generan. Usted deduce un honorario médico por el respeto al derecho a la salud, usted deduce un interés por vivienda por el respeto del derecho a la vivienda y que el legislador, bueno, pues se preocupó precisamente que a través de una política tributaria pudiera existir esta posibilidad de poderle devolver a aquellas personas un poco de estos derechos a través de una cuantía económica y por eso existe esta devolución. El régimen simplificado de confianza, pues sí, obedece a estas situaciones porque incluso permite la declaración anual. Una de las cosas que yo sí quiero comentar es que a partir del año 2025 ya hay una regla por ahí que nos exenta de hacer la declaración anual, pero lo que estoy comentando es que si usted no la hace, pues tiene sus ventajas y desventajas, pues no hacerla, pues ya no constituye una carga administrativa para presentarla, pero dejarla de presentar también es dejar de reconocer esas deducciones a las que tengo derecho y puedo obtener una devolución, por lo que yo estaba comentando. Va enfocado este régimen pues a las personas que no tienen pues grandes empresas o sus operaciones pues no son tan rimbombantes como algunas operaciones comerciales que podamos ver de grandes empresarios. Para persona física, 3.5 millones de pesos. Para persona moral, hasta 35 millones. Tienen que hacer declaraciones de carácter mensual. Ahora que si optamos por no presentar declaración anual, entonces se considerarán como pagos definitivos. En materia de impuesto al valor agregado siguen funcionando igual que que los otros regímenes fiscales. Pero bueno, aquí lo importante es que, bueno, reconocemos bajo el principio de proporcionalidad tributaria, bueno, pues que estas personas, pues vaya, por la carga administrativa pudiera ser oneroso y por eso se les da muchos aspectos de simplificación para que éstas puedan cumplir en tiempo y forma.
pero en sí este régimen pues sí está más englobado a pequeños comerciantes, a profesionistas, a personas que tienen, pues rentan algunos locales comerciales y que definitivamente pues la simplificación pues se les reconoce, ¿no? En esos aspectos que el legislador ha tomado para que no tuvieran pues que desembolsar o gastar más ante ante un profesional a lo mejor que pudiera cobrarles un poco caro. Aunque mi recomendación es que si usted considera que puede tener por ahí un saldo a favor, presente su declaración anual porque tiene ese derecho. Además, es un derecho al que tenemos todo que acceder. Es lo que podría comentar de este régimen, Nora. Muchas gracias, querido Ángel. Iván, como complemento, supongamos que algún contribuyente pretende darse de alta bajo el régimen reciclo que le decimos coloquialmente. En el amparo indirecto no le conceden la suspensión. ¿Y qué pudiese hacer este tipo de contribuyente ante Sí, ti como colegiado, como Poder Judicial? Y quisiera que nos ilustraras un poco en este tema, por favor. sí, claro. Voy a comentar primero, para llegar a ese tema, unos aspectos como a manera de antecedente. Digamos, en materia precisamente de régimen simplificado de confianza, puede darse el caso de que un contribuyente no esté conforme con cierta determinación de la autoridad, cierta resolución de la autoridad fiscal. En ese caso puede haber tres motivos por los cuales el contribuyente quiere impugnar un aspecto relacionado con este régimen. Uno, primero, que quisiera impugnar la ley o el artículo, un artículo específico. Dos, cuando quisiera impugnar no un artículo, o sea, no la ley, sino una resolución, una determinación, una resolución de la autoridad fiscal. O tres, cuando quisiera impugnar una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el primer caso, cuando se quiere impugnar una ley, procede o tendría que impugnarlo a través del juicio de amparo indirecto. En este caso, cuando quiere impugnar la ley, puede impugnarla después de los 30 días posteriores a que se publique esta ley por sí solo cuando considera que en virtud de esa publicación le causa perjuicio solamente con el hecho de la publicación. Esto es cuando se trata de una norma autoaplicativa. ¿Sí? El juicio de amparo indirecto, como sabemos, procede ante el juez de distrito y es un juicio biinstancial. Esto significa que el juicio de amparo indirecto, una vez que dicta la sentencia el juez de distrito, la pueden impugnar las partes que están inconformes a través del recurso de revisión. Y este recurso de revisión se resuelve por el tribunal colegiado de circuito, en este caso el tribunal que tenga materia administrativa o fiscal, que es donde yo me encuentro. Bueno, el segundo supuesto, esto es, cuando se quiere impugnar la norma, el artículo, pero en virtud de que la misma norma o el artículo fue aplicado por la autoridad, también procede el amparo indirecto. Esto es, como se pretende impugnar una resolución donde se aplicó esta norma, ahí se toma en consideración precisamente para presentar la demanda 15 días posteriores que esa resolución se le notifica al contribuyente. Y en este caso, de igual manera, se sigue precisamente el procedimiento ante el juez de distrito en el amparo indirecto. Ahora bien, una vez establecidos aquí en el amparo indirecto, uno de los beneficios de este amparo es de que se puede suspender a través del instituto de la suspensión provisional o la definitiva, la ejecución del acto reclamado. En este caso, se puede suspender, pero como se trata de una norma, de aspectos relacionados con materia tributaria, si lo que se impugna es una resolución determinante de un crédito fiscal, la ley de amparo es muy clara al señalarnos que en ese caso, para poder conceder la suspensión provisional o la definitiva, tiene que otorgarse una garantía del interés fiscal ante la propia autoridad exactora. ¿Sí? La ley de amparo nos establece tres supuestos en los que nos señala cuándo esa garantía no es necesaria. La primera sería, por ejemplo, cuando existe un embargo precisamente de la autoridad hacendaria y ese embargo cuenta con bienes suficientes para cubrir el adeudo. Dos, cuando el contribuyente no tiene capacidad contributiva para cubrir el adeudo, que tiene que ser materia de prueba.
Y tres, cuando se trata de un tercero. Esto es una persona que no tiene nada que ver con la relación tributaria o con el procedimiento administrativo fiscal que se está siguiendo, ¿no? Ahora, si nos vamos al último supuesto que un contribuyente precisamente del régimen simplificado quisiera impugnar, por ejemplo, sería a través de cuando se quisiera impugnar una sentencia del juicio de nulidad. Como todos sabemos, el juicio de nulidad el juicio de nulidad se sigue ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal. Este tribunal depende del Ejecutivo del Estado. A través de este tribunal se impugnan resoluciones definitivas de la autoridad hacendaria. Una vez que concluye el juicio, si el particular considera que no se satisfizo su pretensión o perdió el juicio, como comúnmente se dice, puede promover en contra de esta sentencia definitiva juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo procede precisamente en contra de sentencias que concluyen un juicio, ya sea que lo decidan en lo principal o que sin decidirlo en la principal simplemente lo terminan, ¿no? Este juicio de amparo directo se conoce o lo resuelve un tribunal colegiado de circuito. Y en este tribunal, este juicio se le señala que este juicio es una instancia, porque simplemente tiene esa instancia, ¿no? El tribunal colegiado de circuito resuelve el asunto y en su caso, pues decide si la sentencia fue o no dictada conforme a derecho, ¿no? O conforme a los derechos fundamentales de la parte quejosa, en este caso, el contribuyente. Este juicio debe interponerse a los 15 días posteriores a que el contribuyente o la parte respectiva conoce la sentencia del tribunal fiscal no federal. Julio. Muchas gracias. Y Ángel, en materia de derechos humanos, el acceso a la justicia sin duda es una herramienta fundamental, una garantía indispensable para poder reclamar o exigir la vigencia de los derechos humanos. En este caso, existen instancias, instituciones que permitan a personas que no cuentan con recursos o no tienen orientación el poder presentar amparos en materia fiscal Fíjate o que requiere necesariamente, digamos, de la contratación de un abogado, y esto obviamente podría constituir como un tipo de obstáculo de acceso a la justicia. Fíjate que es muy buena tu pregunta, sobre todo en esa materia administrativa fiscal, ¿no? Que a veces se considera mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito de personas que generan ingresos pues muy altos. En realidad yo siempre, como académico, te puedo comentar que pues siempre hemos difundido que la materia fiscal, pues todos en algún momento dado tenemos una obligación con el fisco federal y no necesariamente se traduce a que tenga grandes corporativos o empresas. Sin embargo, existe esta parte en la que tú bien afirmas, ¿no? La posibilidad de que una autoridad pudiera en algún momento, por algún acto, alguna resolución, lancerar esos derechos humanos. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando, pues, a lo mejor nuestra tipo de actividad no es muy dado a, pues, contratar un abogado o tener para pagar a lo mejor algún despacho particular o en estos casos pudiera, y de esta manera perder el acceso a la justicia? Eso sería muy lamentable. Sí, existen instancias, como no. Tenemos una muy buena en la que yo siempre he recomendado, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la propia PRODECON, que es la que representa generalmente en los juicios ante las autoridades administrativas, ante los órganos jurisdiccionales. La defensa de estas personas tiene un límite, indudablemente, el apoyo que se puede darle a este tipo de personas, porque, bueno, pues igual se ha considerado, ¿no? En que, pues que ya, si ya tienes créditos fiscales de 10, 20 millones de pesos, pues entonces sí tendrás que recurrir a tener un abogado particular. Pues estamos hablando a lo mejor de una multa de 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Que pues por alguna situación en particular pudiera que no tiene una capacidad económica el individuo como para poder pues contratar a un abogado, le va a salir más caro tal vez la asesoría jurídica que lo que va a dirimir. Y incluso yo sí me he encontrado a muchos en esos aspectos de que en el caso de devoluciones, pues dicen, no, pues me sale más caro lo que me cobran que lo que voy a recuperar. Pero sí, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es un órgano no judicial, no contencioso,
que representa en este caso, incluso también es el encargado de la parte de los medios alternos de solución de conflictos entre los contribuyentes y las autoridades administrativas, fiscales, en las cuales pues intervienen, ¿no? Para que de esta manera evitar también este tipo de juicios que a lo mejor pudieran tener un largo tiempo y al final no tener el resultado esperado, y esto pudiera conllevar también pues a lo que es recargos, actualizaciones, y pues se va volviendo, conforme va pasando el tiempo, si no te fue favorable, pues una deuda impagable. Pero sí, el Estado mexicano se ha procurado esto, ¿no? La Prodecon, incluso el propio Código Fiscal de la Federación establece a las autoridades fiscales la orientación hacia el propio contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí está por el 33, 34 del Código Fiscal que establece esta obligación para la autoridad, y constitucionalmente también todos sabemos que el 1 de nuestra Carta Magna pues nos obliga a respetar los derechos humanos, ¿no? Como autoridad administrativa. Pero sí existen estos mecanismos en la que el contribuyente puede acceder para poder de una manera no onerosa interponer estos medios de defensa. Yo creo que los derechos humanos tienen que ser respetados de una o de otra manera. El Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar esos medios de protección y de alcance. Y si hablamos de una cuestión de dinero, pues sería muy lamentable que alguien por no tener recursos, pues no pueda tener acceso a la justicia, ¿no? La Convención Americana también es muy clara en esos aspectos para que todo individuo en cualquier parte, pues tengamos estos acceso a los medios jurisdiccionales. Ah, Muchas Precisamente también gracias, Ángel. sí, Precisamente perdón. también en el Poder Judicial se cuenta con la Defensoría de Oficio, ¿no? Ahí se cuenta abogados, pues dependiendo de la materia, si son asesores, son precisamente los que ven este tipo de asuntos, le hacen un pequeño análisis a la persona en cuanto a su capacidad económica, y ahí pueden llevar precisamente los abogados de defensoría asuntos en materia administrativa, fiscal, penal, de cualquier otra materia. Esto es muy interesante porque al final una falta de orientación, una falta de asesoría adecuada puede limitar, obviamente, la demanda y el exigir al Estado mexicano el respeto de los derechos humanos, y en una materia que llega directamente, en algunos casos, una multa, una sanción, directamente al bolsillo de los contribuyentes y las personas que están trabajando en un mercado lícito e integrado, ¿no? A la economía. Me gustaría hacerles una pregunta, a ver quién pudiera darnos respuesta. Nos dice Pablo Gallardo, si es procedente impugnar ante el Tribunal Administrativo el pago de derechos por una licencia en materia de alcoholes 15 días después de haber efectuado el pago, porque la ley de ingresos del Estado incrementa desproporcionalmente este importe sin individualizar la norma, y que tiene de pruebas y qué tipo de pruebas se pueden ofrecer si viola los principios de equidad y proporcionalidad del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. No sé quién quisiera darle respuesta. Si se trata de Adelante, amparo, Iván. si se trata del juicio de amparo y se realizó el pago de este tributo, me imagino, no sé, a través del pago de alguna determinante de crédito fiscal, en tratándose de juicio de amparo se entiende que el contribuyente, o en este caso quejoso, conoció el acto en ese momento, ¿no? Entonces tendría que regirse precisamente por las reglas que hacen referencia a los términos. En este caso tendrían que ser 15 días, como le platiqué ahorita, ¿no? Entonces, si ya pasaron esos 15 días después de que conoció el acto, eh, no podría, yo creo, que promover el juicio de amparo, ¿no? Por consentimiento del acto, ¿no? Sí, ahora bien, Sí, si estamos hablando de que de la norma de la ley por la entrada en vigencia de la ley, bueno, pues ya estamos hablando de otro supuesto, ¿no? Que en estos casos, bueno, pues nos vamos en contra de un amparo indirecto en contra de la norma porque consideramos que la norma violenta los principios de proporcionalidad en el caso de la tasación o como lo haya redactado el legislador, y que no haya un respeto sobre eso, pero ahí estaríamos hablando de un acto distinto, es decir, como bien decía Iván, si se conoció el acto, si ya conoce la autoridad que le hizo la determinación, se lo determinó,
y que en estos casos, si es una autoridad estatal, pues debe de agotar el principio de definitividad, que es el contencioso administrativo de su estado. Supongo que debe ser una norma estatal. Y de ahí, pues, si no tuvo una respuesta favorable en su pretensión y si considera que existe alguna situación en la sentencia del contencioso, pues ya tendría que acudir a los colegiados para que en su momento, pues, le puedan otorgar esa respuesta. Muchas gracias, Ángel. Querido Iván, me gustaría mucho tu opinión y que ilustraras a nuestro público en cuanto a cuál es tu sentir respecto a la aplicación de las resoluciones misceláneas, que en la mayoría de las ocasiones rebasan los supuestos que están expresamente establecidos en la ley. Entonces me viene esta pregunta partiendo de los grandes distinciones que hiciste en cuanto a la ley heteroaplicativa como autoaplicativa, y considero que hay que ilustrar a nuestra sociedad, a nuestra gente, para que tengan conocimiento que la mayoría de las veces, no siempre, porque a otros supuestos, el Servicio de Administración Tributaria acertadamente esclarece las dudas de los contribuyentes en cuanto a sus obligaciones, porque eso es el fin de la resolución miscelánea. Sin embargo, rebasa en algunas ocasiones los supuestos que se encuentran en la ley, que como bien sabemos, únicamente nuestro constituyente es el que puede determinar obligaciones y derechos, pero no a través de una resolución miscelánea lo puede hacer el Servicio de Administración Tributaria. Entonces me encantaría que una forma muy simplificada, muy coloquial para nuestro público, les explicaras que existe la posibilidad de poder controvertir en un juicio contencioso administrativo como en un juicio de amparo esas irregularidades que se hacen a través de resolución miscelánea fiscal. Por favor, Iván. Sí, claro, con gusto. Sí, precisamente existe el denominado principio de supremacía legal, ¿no? En donde se señala que la ley es el límite o es el supuesto que no puede ser rebasado por una norma de menor jerarquía, pudiera ser un reglamento o en este caso por una miscelánea. En este caso, cuando acontece esa situación que la miscelánea supera a la ley o establece mayores requisitos en perjuicio precisamente del gobernado que la ley, ahí podríamos, una vez agotado el principio de definitividad, esto es, que se agote el medio de impugnación ordinario en contra de ese acto, podríamos irnos precisamente al amparo indirecto o al directo, como lo mencionaba hace un momento, y hacer valer esa circunstancia. Y como dice usted, sí es común que suceda esto, y precisamente el amparo se concede precisamente para que esas cuestiones que exceden de la ley no sean aplicadas en perjuicio del gobernado. Excelente. Muchas gracias, Iván. Julio, adelante. Gracias. Bueno, quisiera yo preguntarles en estos 15 días que llevan de campaña, si nos pudieran platicar cuáles son sus experiencias. Iván, Ángel, que nos digan cómo ha sido el salir a la calle, el acercarse a las redes sociales, el acudir a foros y cómo es que han ido desarrollando estos primeros 15 días de campaña, si nos pudieran platicar, porque para todos esta elección es novedosa y no la conocemos al final del día cómo se está desarrollando con todos los candidatos y candidatas que están hoy en día en las boletas. Sí, mira, bueno, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Yo en los ámbitos que he tenido en estos últimos 20 y tantos años de mi vida en el ejercicio profesional, académico y profesional, es algo pues que no estamos, en mi caso yo no estoy acostumbrado en el aspecto de cómo ir a pedir un voto o en una elección popular, ¿no? Generalmente pues somos más dados a que pues que siempre que accedes a algo, requisitos, estudias y bueno, y ahí va, ¿no? Pero ahora es distinto, hay un mandato, hay una reforma que se conoce, que ya es publicada y que, bueno, pues tenemos que, en los que estamos interesados, pues tenemos que acceder y obedecer en estos casos, ¿no? Respetando siempre la Constitución. Y bueno, ya llevamos 16 días, empezamos el 30 de marzo
ya casi 17. Es una experiencia, en mi caso, ¿no? Yo estoy en el distrito 10, 10º distrito, que abarca el estado de Tabasco y 25 municipios del sur de Veracruz. Aquí nos dividieron en dos partes, distrito 01, electoral 01 y distrito electoral 02. Entonces, algunos candidatos, pues a lo mejor se quedaron en la circunscripción donde generalmente habitan, han desarrollado su ejercicio profesional, y algunos nos mandaron a otro distrito en donde prácticamente pues no somos muy, o sea, no hemos tenido la oportunidad de trabajar quizás en esas regiones, ¿no? Quizás somos conocidos, pero a lo mejor poco o nulo en muchos casos. Y eso es lo que está costando trabajo. Por ejemplo, en mi caso, las regiones que tuve la oportunidad de visitar ayer eran hasta 4 horas de camino de mi lugar de origen, 4 horas de ida y 4 horas de regreso, ¿no? Estar platicando con las personas, explicándoles esta reforma que hubo y la manera en cómo ahora se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial, la importancia que radica sobre todo el voto de las personas, que esa es la esencia de la reforma judicial, que el ciudadano sea el que emita el sufragio, el que elija, y que indudablemente tenemos un reto para poder difundir pues toda esta información que en algún momento dado para muchos es nueva. Y yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad en esta primera elección. Todos los que estamos ahorita al frente de una candidatura, pues la manera en cómo vamos a registrar nuestros gastos, la agenda, tener ese tacto igual con la autoridad electoral para que en algún momento dado no vayamos a constituir en una infracción. Las reglas son distintas a las elecciones del Poder Legislativo y Ejecutivo en el aspecto de darse a conocer, de campañas, cambia todo lo que estamos acostumbrados a ver en otras elecciones. Aquí es más por una cuestión de redes sociales, incluso pues de que la propia autoridad nos tiene dentro de su portal a todos en los currículums, y el ciudadano pues tiene que verificar o ver cuáles han sido nuestras trayectorias. Sí es un poco, vaya, cansado, quizás en mi caso, ¿no? De estar viajando. También en el aspecto económico, bueno, pues sabemos perfectamente que a los candidatos ahorita al Poder Judicial no tenemos ningún tipo de apoyo, en la cual, bueno, pues digo, ahí está bien, vaya, ya nos metimos, ahora ya sabíamos a qué íbamos, tenemos que estar conscientes. Y bueno, pues ahora es convencer a la ciudadanía de por qué, en el caso de los que aspiramos, por qué queremos ocupar ese cargo, cuáles son nuestras visiones a futuro de la impartición de justicia, y además cuál ha sido principalmente nuestra trayectoria profesional. Creo que eso es algo que debe de evaluar el ciudadano. Pero creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. La ciudadanía, bueno, van a tener 6 boletas federales para jueces, magistrados y ministros, y en los casos de los locales, pues van a tener más boletas todavía de la renovación del Poder Judicial local. Entonces, sí es una tarea que entre todos, ahorita entre todos los que somos candidatos, tenemos que explicarle a la ciudadanía la manera en cómo va a salir a votar, y sobre todo difundir que sea una fiesta ciudadana y cívica, ¿no? Y bien, Excelente. Sí, perdón, Iván. Sí, adelante. Sí, iba contigo precisamente, discúlpame. gracias. Sí, en mi caso me tocó en el estado de Sonora el distrito electoral 1, que abarca precisamente el norte de del norte de Hermosillo y el norte de Sonora, porque viene siendo desde Magdalena, Agua Prieta, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, etcétera. Sí, son bastantes municipios, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es precisamente que existen muchas dudas en relación incluso de qué es un juicio de amparo. Desde ahí empezamos, ¿no? De qué es un juicio de amparo. Muchas veces lo atribuyen a juicios mercantiles o juicios civiles, que ahí voy a ver asuntos de arrendamiento, me dicen.
o ahí me van a condenar por un delito. Entonces les digo, o incluso muchas veces se considera por el nombre, que es Poder Judicial de la Federación, piensa que es la Policía Judicial. Entonces también se tiene ese detalle. Entonces, lo que en mi caso he tratado de comentar precisamente con las personas, personalmente o en redes preguntan muchísimo, muchísimo, preguntan en redes, precisamente este tipo de dudas, ¿no? Y les exponemos precisamente que el juicio de amparo, por el contrario, ahí no te van a condenar, no es la policía, al contrario, el juicio de amparo es un aliado para las personas, es un aliado para el gobernado, porque precisamente en el juicio de amparo se pueden impugnar todos los actos que se consideran abusivos de la autoridad o que transgreden la Constitución. Al contrario de ser una cuestión que muchas veces te preguntan de manera un poquito temerosos de qué se trata, precisamente pensando que es la policía, eh, les digo, no, al contrario, es un aliado, precisamente, digamos que un juez te condena injustamente, ese tribunal, en el juicio de amparo o el tribunal que te resuelva, precisamente va a resolver si esa resolución te transgredieron o no tus derechos, si violaron o no tus derechos. Si te impusieron una multa, igual el juez de amparo y el tribunal de colegiado van a resolver si esa multa es correcta o no. En vez de verlo precisamente como con temor o con duda, deben de verlo como un aliado a través del cual se respetan tus derechos, un aliado a través del cual puedes acudir para efectos de tratar de precisamente mermar o evitar esa actuación de la autoridad que consideras que está mal, ¿no? Esos son los aspectos que me han llamado mucho la atención. Otro detalle, una vez que se comprende esa finalidad del juicio de amparo, viene el otro aspecto, el relacionado a que, bueno, entonces considerando esto, es necesario que se cuente con un juzgador capacitado para ello. Y ahí es donde les empezamos a platicar precisamente de que debe de tomarse mucho en cuenta precisamente la experiencia, los lugares en donde se ha trabajado y los estudios que se han realizado, porque precisamente son funciones técnicamente muy, muy, muy especializadas, que además repercuten directamente en la persona, porque a través de este juicio se dice en su caso si vas a pagar o no vas a pagar un tributo, si vas a quedarte o no en prisión. Entonces, debemos de tener cuidado o especial cuidado en escoger o votar a las personas que conforme lo veamos ahí en las redes, que es donde se establecen pues, la experiencia del candidato o la experiencia laboral o la experiencia académica, tratar de elegir el candidato que reúna mayores requisitos de preparación y experiencia, ¿no? Y sí, es un poco complicado precisamente porque, a diferencia de otras elecciones, en este caso el Estado no aporta, dinero al candidato. En este caso, se hace todo a partir de los propios gastos, pues, del candidato, ¿no? Y lo limitó, pues, a redes sociales prácticamente y a volanteo o a platicar con contacto directo con la gente, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que ver esa manera de trasladarnos a donde están las personas o, en su caso, promover cuestiones en redes, pláticas para darte a conocer y precisamente para tratar de aclarar este tipo de dudas, ¿no? Qué importante los comentarios que están haciendo ustedes, principalmente me refiero a los dos, que sean gente como ustedes, de perfiles idóneos. Iván como servidor público con una experiencia de más de 20 años, mi querido Ángel igual con una experiencia de más de 20 años, reconocido fiscalista por estos rumbos del sur de nuestro país. Y qué importante también los comentarios que haces, Iván, respecto a que hay una plataforma en el INE a través de la cual los pueden conocer la sociedad como candidatos. Entonces, eso está excelente y qué interesante también que sea el contacto directo con las personas y que independientemente de que están como candidatos, también están aportando a la sociedad conocimiento de cómo defenderse ante autoridades
con el peso tan grande como es un poder judicial, como un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o no precisamente nada más un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como diversos órganos jurisdiccionales como un juzgado familiar, un juzgado civil, mercantil, etcétera. Entonces, la verdad que los felicito y sobre todo al ver la empatía tan grande que tienen como seres humanos, aparte de ser grandes servidores públicos y profesionistas, es una gran oportunidad para mejorar más nuestra justicia en México con base, con gente como ustedes. Julio, ¿qué Muchas opinas? gracias. Sí, no, es muy interesante ver las experiencias que han tenido, principalmente pues la falta de información por parte de las personas que van a estar a cargo de emitir su voto el día 1 de junio. Y en este tema, ¿no? Es decir, el Poder Judicial está relacionado con una policía judicial o no. Es a veces preocupante porque quizá uno al estar más cercano al derecho, puede uno ver las diferencias, pero la mayoría de las personas, por supuesto, que desconocen todas estas circunscripciones, las materias de especialización eh, y demás, ¿no? La forma en cómo se ha ido especializando el Poder Judicial. Y bueno, esta elección, ¿cómo es que van a tener que votar las personas por ustedes? Si nos pudieran explicar un poco, por ahí nos apoyaron mostrando un ejemplo de la boleta, pero ¿cómo es que las personas los van a poder identificar? Nos platicaba aquí Ángel, más o menos íbamos a tener 6 boletas que vamos a recibir y cómo es que vamos a saber en cuál están ustedes, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Julio. Sí, mira, vamos a tener 6 boletas, vamos a tener para ministros, vamos a tener para, en el caso de magistrados de salas regionales, vamos a tener para los del Tribunal Electoral, pero para la que corresponde específicamente, en mi caso es para magistrados de circuito, tal como se muestra en la pantalla. Es una boleta color rosa en la que están las distintas especialidades que cada circuito tiene, porque incluso en el entendido de que el INE pues hizo el sorteo de qué distrito vamos y para no conglomerar la boleta, eh, en algunos circuitos son distintas las especialidades que van a aparecer en la boleta, pero en el caso del lado izquierdo, teniendo la boleta de frente, aparecerán las candidatas por mujeres y en el lado derecho van a aparecer los candidatos hombres. La boleta va a estar conformada por las especialidades, en mi caso es materia administrativa del 10º circuito, eh, y yo estoy postulado por el Poder Judicial, en mi caso, fue el único poder que me inscribí y, y bueno, pues estoy en la boleta actualmente y voy a aparecer con el número 20. Hay otros compañeros que también están compitiendo por la misma materia que yo, pero en el caso mío es el número 20. Sí, en mi caso también sería la boleta rosa. Aquí la veo lila. No sé si de qué color la veo, pero es color rosa la boleta. A mí me tocó precisamente, como les comentaba, la parte sur del estado de Sonora, que sería el número 16, el número 16 de la boleta rosa. ¿Sí? A mí me postularon el Poder Judicial y el Ejecutivo. Excelente. Y nos podrían explicar, para aquellos que no nos están siguiendo en redes, ¿qué es lo que hace un magistrado de circuito, que es al cargo que ustedes están en este momento en la elección, compitiendo en esta elección? ¿Nos podrían decir a grandes rasgos qué es lo que hacen y qué es lo que ven en los asuntos? Y en el caso del magistrado de circuito, precisamente es el que conoce en un tribunal colegiado de circuito, es el que conoce del juicio de amparo directo que comentaba ahorita, juicio uninstancial, o sea, de una sola instancia, o en su caso, también conoce de la segunda instancia del amparo indirecto. Esto es, el juez de distrito dicta su sentencia
y si alguna de las partes no está de acuerdo, interpone el recurso de revisión y ese recurso de revisión se resuelve precisamente en ese tribunal colegiado de circuito, en donde los juzgadores se les denomina magistrados de circuito. Son 3 magistrados en cada tribunal. Se resuelven los asuntos en una sesión pública, en línea, en tiempo real, y esa sesión se queda grabada en la página de la Corte, ¿no? Del Consejo, ¿no? Para que lo puedan consultar las partes o en tiempo real, si saben, si se fijan en la fecha y la hora de la sesión, pues lo pueden ver en tiempo real también. También el tribunal colegiado de circuito, en cuyos juzgadores se les denomina magistrados de circuito, también se ve el recurso de revisión fiscal, que es la segunda instancia del juicio contencioso administrativo. En este caso se trata de un recurso de legalidad. Ahí no se advierte cuestiones de constitucionalidad porque el recurso de revisión fiscal lo interpone la autoridad, no el particular. Entonces sí tiene una competencia muy amplia, pero en grandes rasgos es precisamente esto lo que conoce el magistrado de tribunal colegiado de circuito. Y yo creo que aquí el reto de, pues sabemos, los tiempos constitucionales son muy importantes, respetarlos. Pero también es muy importante que la formación sólida de un magistrado, pues en el ámbito jurídico, en el ámbito de la proyección, de redacción de sentencias, de la manera en cómo aprecia utilizar un método de rigurosidad científica para poder tener una apreciación para una decisión judicial, van a ser indudablemente una característica que todo aquel que estemos buscando esta magistratura o esta posición la debemos de poseer. No es algo que se pueda hacer a la ligera, no es algo que podamos emitir por una cuestión de presiones sociales, no. La ciencia jurídica tiene reglas muy específicas que tenemos que respetar y ese respeto es la que precisamente como juzgador pues tienes que aplicar. Sin embargo, los criterios, indudablemente yo soy de la idea que tenemos que repensar algunas situaciones en particular, pero el repensar esos criterios no se traduce a que sea por un sentir ni por una emoción, sino se aplica un método específico para poder llegar a estas situaciones que a lo mejor hoy alguna parte social o algún grupo social, fíjese que algo que yo siempre he pensado de este lado, que siempre he estado de este lado del litigante, a mí me ha tocado, la verdad, juzgadores de primera. Digo, y no es porque aquí esté mi amiga Norma, le aplaudo a ella mucho que esté en una magistratura. Me encanta la manera en cómo redacta esas decisiones judiciales. De verdad que te llena de muchas emociones cuando ves que el juzgador te lo dice de manera clara, si tienes la razón, si no la tienes. En mi caso que he estado yo de este lado como litigante particular y que además, pues en la academia nosotros, vaya, discutimos. En mi caso, yo soy de la idea de que, bueno, tenemos que, el derecho pues va hacia adelante. Y en ese sentido, también yo en lo particular estoy consciente, pues que ahora cambió la manera en cómo va a estar conformado el Poder Judicial. Ahora sabemos que va a ser distinto a como se venía dando, pero creo que la cientificidad no se debe de perder. Es algo que yo sí hago un llamado a todos los que están contendiendo, que tenemos que seguir en la rectitud, tenemos que seguir en la seriedad, tenemos que seguir sobre todo en esta parte de la metodología científica para aplicar esos protocolos que hace rato estábamos hablando y que indudablemente sí marcar, porque sí se puede marcar sentencias que revolucionen a lo mejor situaciones en particular para beneficios de los grupos, en este caso, eh, sociales vulnerables que puedan existir. Es lo que yo te puedo opinar, Julio. También hay un aspecto muy interesante con lo que me he topado ahora que estoy en campaña. Incluso es uno de los puntos que manejo desde un inicio como propuesta, el trato. El trato que se le da a las personas a los usuarios, los voy a llamar, de los tribunales o de los juzgados, ¿no? Ese aspecto ha sido muy sensible y me lo han señalado en algunas ocasiones y precisamente lo traigo yo precisamente también como una cuestión de campaña, ¿no? Tenemos que
ser sensibles precisamente con las personas. No debemos de olvidar que somos servidores públicos y como tales debemos de ofrecer un servicio a las personas, precisamente un servicio del gobierno, del Estado, y como tales debemos de tener una empatía y tomar en consideración que las personas que acuden a los tribunales, llámenles juzgado de distrito, llámenle tribunales colegiados de circuito, comparecen porque ya el problema que tienen es muy grande, porque si no, no llegaran hasta allá. Puede ser un asunto penal o puede ser un asunto relacionado con su patrimonio, por cualquier motivo. Muchas veces las personas llegan con ese estado de zozobra, de nerviosismo, y pues precisamente lo menos que requieren o lo menos que necesitan es que los reciba un funcionario público, pues que no los trate con esa empatía, con esa sensibilidad, ¿no? Uno es precisamente uno de los aspectos que estoy señalando ahí es como lo se hacía en el Servicio de Administración Tributaria, realizar cursos de sensibilización precisamente del personal para que sepa cómo se debe de tratar y cómo ser empático con la persona que acude a los tribunales, ¿no? Quiero hacer una aclaración rapidito. Ahorita comenté que me tocó el distrito 1 del sur de Sonora, es el norte de Sonora, como comenté, ¿no? Que viene siendo Hermosillo, Nogales, Caborca, etcétera. Entonces, es uno de los aspectos, volviendo al tema original, que yo me he topado mucho ahora que estoy en contacto con las personas, a través de redes, a través personalmente. Ese aspecto vaya, me lo han hecho oler muchas veces. Excelente. Julio. Pues si nos quisieran dar un último mensaje eh, a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es esta oferta que ustedes, electoral, obviamente en el marco de una elección judicial, que ofrecen a la ciudadanía? Por ahí vemos sus redes sociales en estos momentos y si nos quisieran dar un último mensaje, Iván, Ángel, por favor. Y bueno, ya nada más aclarar igual que bueno que me dan esta oportunidad. Yo también estoy en el distrito 01 y bueno, pues toda mi vida he vivido más del lado del distrito 02 y mucha gente pues dice, ya vamos a ir a votar por ti, pero resulta que no voy a aparecer en las boletas ni de mi familia, ni mi familia va a poder votar por mí porque no voy a aparecer en las boletas de donde radico, ¿no? Sino sur de Veracruz, que son Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Nanchitala, Chuapas, Acayucan, y que bueno, todos estos días hemos estado recorriendo 4 municipios del estado de Tabasco nada más, de los 17, en las que vamos a aparecer los del distrito 01, que es Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas, nada más 4. Y bueno, pues nos toca hacer campaña en esa parte, solo para los que nos están viendo, para que nos quede aclarado en dónde o en qué boletas voy a aparecer. También en el Distrito 2 hay candidatos para la magistratura del 10º circuito, indudablemente porque es el número del circuito en materia administrativa, pero no va a aparecer mi nombre en esta parte, sino va a aparecer mi nombre en la otra parte, ¿no? Eso es para aclararlo un poco en este espacio. Y bueno, pues como bien decía Iván, creo que la sensibilidad es la parte importante que va a tener que juzgar que va a tener que tener este juzgador como una característica para poder ya tener unas resoluciones con ese sentido más social, ya de la documentación, aparte de que se tiene que estudiar y aplicar esos métodos, pues sentir esta realidad social también que se está dando aquí. Y por último, bueno, pues yo estoy consciente claramente a lo que aspiramos, a lo que hemos trabajado durante muchos años, también del reto que en todo caso exista la posibilidad de que el electorado manifieste la confianza en su servidor, del reto al que se asume, ¿no? Y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, sobre todo porque la sociedad tiene que seguir hacia adelante. Muchas gracias por la oportunidad. También Felicidades. quisiera, Sí, adelante, Iván, adelante. gracias, gracias. Sí, también quisiera comentar otro aspecto de los cuales precisamente me he percatado a través de todo este tiempo y sobre todo porque también las personas me lo han hecho ver. Muchas veces ven a la figura del juez o la figura del magistrado como una figura alejada,
difícil acceso. Entonces, precisamente, alguno de las propuestas o de los aspectos que quisiera yo implementar en el Tribunal Colegiado de Circuito es precisamente hacer reuniones una vez a la semana, pudiera ser un fin de semana, un viernes sí o un viernes no, eh, reuniones generales en donde pueda acudir cualquier persona al tribunal, llámele parte material, abogados, cualquier interesado que comparezca al tribunal y en presencia directamente del magistrado hacerle ver sus inconformidades, denuncias de corrupción o de maltrato o cualquier propuesta relacionada con el buen funcionamiento o cómo mejorar el funcionamiento del tribunal. Pero además también implementar un buzón físico y uno electrónico precisamente para las personas que, pues, que no se animan a hacerlo de manera presencial. Esto lo pueden hacer incluso de manera anónima y con base en eso tomar las medidas respectivas para que exista un mejor trato, para eh, combatir la corrupción o en su caso también pues, otros aspectos que yo he escuchado mucho, la preparación del funcionario público, incluyendo secretarios, magistrados, actuarios, la preparación, la forma que sepan cómo resolver o qué hacer o cómo hacer su trabajo. Esto incluso implementando cursos también de capacitación en la materia que se ve en el juzgado, ¿no? Entonces, es unos factores que yo he traído muy pendientes y que precisamente lo estoy manejando como una propuesta concreta y específica para el efecto de implementarla en su caso en el tribunal colegiado. Qué interesante, Iván, esa propuesta que haces de acercamiento de los justiciables con el juzgador, porque sin duda es una manifestación, una expresión increíblemente buena para el acercamiento que sea tanto de la justicia con los individuos y finalmente que, como lo comentaba Ángel, es un derecho humano y que nos lleva también como personas humanas, aparte de ser servidores públicos, a tener más empatía con nuestra sociedad. Felicidades a los dos y no sé si algo más tengas que comentar, Julio. No, nada más agradecerles muchísimo, desearles una muy buena noche y todo el éxito seguramente lo tendrán durante esta elección en cada uno de sus distritos, porque son personas muy capaces y que seguramente harán una gran labor al frente de un tribunal. Así es. Muchas gracias, compañeros. Mucha suerte y aquí estamos y gracias a nuestro auditorio por estarnos acompañando, a ti, Julio, y que pasen una excelente noche. Un abrazo a Muchas los tres. gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches.